Hay un tema que la semana que viene voy a hablar un poquito, pero ya lo dejo en su corazón, porque siempre es bueno dejar algunas cosas pendientes en el alma. Es todo un desafío, una gimnasia espiritual que de diferentes maneras vivo proponiendo para que la llevemos a cabo siempre. Y es cuando las cosas quedan en el alma y no las toqueteamos. ¿Y qué es toquetearlas? Y bueno, cuando uno se pone a pensar, o cuando uno se pone a sentir, o cuando uno quiere hacer o hacer, porque el alma tiene el intelecto, la voluntad y el sentimiento. Entonces, cuando esas tres actividades que tenemos dentro del alma empiezan a toquetear algo, siempre van a producir efectos. Si es el intelecto, me puede llevar a razonamientos que algunos pueden ser muy buenos y amplíen, abran, generen preguntas. Trate por lo general, más que de buscar definiciones, de hacerse preguntas y dejar que el Espíritu Santo se las conteste. Si son sentimientos, ahí la cosa se pone difícil, porque por lo general se termina angustiado o sobreexcitado, ¿no? Pensando que las cosas van a ser de una manera extraordinaria, y si después la realidad no se condice con con las expectativas que yo tenía, entonces tengo una sensación de fracaso muy grande. Recuerde que hace no mucho le decía, lo que defraudan son las expectativas. Hay gente que se hace expectativas con respecto a gente o a situaciones que después no se dan, pero no es que los demás le dijeron, la persona generó esas expectativas y entonces se defrauda a sí mismo. Y cuando la voluntad es la que toquetea, por lo general genera ansiedad. Y ahí estamos ansiosos, no queremos hacer. Y sentimos como que nos frustramos si no podemos hacer algo. Entonces se produce toda una situación dentro del alma que no es buena. Lo bueno es dejar que las cosas reposen ahí adentro y que el Espíritu Santo pueda empezar a trabajarlas. Y entonces nuestro intelecto sea sorprendido por el Espíritu Santo con revelación, nuestros sentimientos sean sorprendidos por el Espíritu Santo con su amor y con su gloria, con todo lo que Él tiene para derramar, en nuestra voluntad sea impulsada por el Espíritu Santo para hacer lo que debemos hacer. Amén. Pero yo voy a tirarle algo que lo dije el miércoles, lo voy a volver a tratar el domingo que viene. Es un punto muy interesante que vimos en Apocalipsis el miércoles pasado. Este miércoles que viene seguiremos con Apocalipsis. En el siglo XIX hubo un gran filósofo y teólogo dinamarqués, danés, que se llamó Søren Kierkegaard. Y él dijo algo con respecto a los dos capítulos que son importantísimos, claves para entender todo el Apocalipsis, que lo vimos el miércoles pasado. 4 y 5 de Apocalipsis. Porque 4 y 5 de Apocalipsis es cuando Dios le dice a Juan, subí, vamos arriba, vamos al cielo, tenés que ver el cielo. Y son dos capítulos que para muchos dicen son litúrgicos, porque hablan de la adoración en el cielo y todo lo demás. En realidad lo que Dios quiso que Juan viera era primero la gloria de Dios, para que no se confundiera cuando le mostrara el poder del anticristo, del falso profeta, de la bestia. Es decir, no quería que Juan se sintiera impactado por lo que iba a ver. Y entonces dijo, mirá que hay un poder que es superior a todo esto. Y se lo llevó a la gloria y dijo, esta es la gloria.
Juan va a tener una experiencia muy traumática, va a llorar mucho porque estaba al lado del Padre sentado en el trono. Él vio el trono, el Padre sentado en el trono, vio 24 tronos alrededor, que todo el mundo le da una explicación diferente a esos 24 tronos y a los ancianos que los habitan. Y lo único que nosotros tenemos que tener en claro es que se rinden delante de el que está sentado en el trono y deponen sus coronas. Con lo cual nos habla de que eran gobernantes porque tenían coronas. Y después aparecen 4 seres vivientes que dan una tipología muy clara. Pero todo eso yo lo dije el miércoles, no ahora. Lo interesante es que aparece un libro sellado. Aparentemente puede ser el mismo libro sellado de Daniel, cuando Dios le dice, sella los libros, séllalos. Y pueden ser los mismos. Y dice, nadie puede abrir los sellos. Y todos lloraban, mejor dicho, Juan lloraba. Todos estaban expectantes, Juan lloraba. Pero lo interesante es que ni el padre que estaba allí abría los sellos. Entonces uno de los 24 ancianos le dice a Juan, tranquilo, porque el Cordero que fue inmolado tiene poder para abrir los sellos. Y aparece la imagen del Cordero, de un Cordero como inmolado, dice. La inmolación es voluntaria. Por eso no dice el Cordero sacrificado, sino que el Cordero inmolado. Él se entregó, Él se dio para ser sacrificado. Y aparece la imagen de Jesús. Y se ve la magnificencia de Dios. Y entonces Søren Kierkegaard dice, la adoración es un acto peligroso. Porque la adoración tiene 2 dimensiones. Una que puede llegar a ser hasta abominación. Y la otra que es la verdadera dimensión. La adoración tiene una dimensión estética. ¿Cómo se hace? ¿Quiénes cantan? ¿Qué cantan? ¿Cómo se ejecutan los instrumentos? Esa es una dimensión estética. Es lindo, es feo. ¿Me gusta, no me gusta? Y hay mucha gente que se queda atrapada en esto. Y esto es uno de los grandes puntos de las religiones, que basan en esto absolutamente todo. Entonces, una de las transformaciones que ofreció la Reforma fue el canto congregacional. Hasta ese momento lo que se tenía era el canto gregoriano, donde los sacerdotes eran los que cantaban, lo hacían de una manera magnífica. El que aprende a cantar coro sabe que el canto gregoriano es muy difícil. Pero eran los sacerdotes que estaban ahí arriba, muy al estilo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había grupos sacerdotales. Por eso usted ve que yo soy tan rebelde, tremendamente rebelde. Cada vez que me dice, ¿usted es salmista? No, yo soy poeta. Porque se quieren ir al Antiguo Testamento, pensando que lo del Antiguo Testamento es lo válido, y no es lo válido, porque en el Nuevo Testamento no canta un grupo selecto de los que están acá arriba, sino que canta el pueblo. Es el pueblo adorando a Dios. Y lo que va a ver Juan allá en el capítulo 5 es una multitud de millones que adoraban al Cordero. Ese es el punto. Y hay muchos que están pendientes de la adoración en cuanto a lo estético y se conforman con ese contenido estético y después se van y se olvidaron porque les interesó si cantaron bien, si cantaron mal, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. La verdadera adoración, por eso la Biblia dice, los adoradores que adoran en espíritu y en verdad, la verdadera adoración tiene que desarrollar en nosotros una dimensión
ética. Puede ser muy linda la estética y procuramos cada vez hacerlo mejor. Pero usted no va a ser escuchado en los cielos por la estética. Déjeme decirle, los ángeles cantan mejor que nosotros. Usted va a ser escuchado en el cielo por la ética. Es decir, yo me planto delante del trono y yo tengo que tomar una decisión. ¿Voy a ser como ese cordero o voy a ser de una manera diferente? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Uno va delante del trono de Dios y ese cordero ha hecho cosas, ha dicho cosas. Y entonces yo me paro delante de él y tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Mi vida va a corresponder, va a ser un reflejo de ese cordero, va a ser un reflejo de ese a quien yo adoro, o mi vida va a ser otra cosa. Muchas veces en las religiones está muy lindo, se adora muy lindo, después se van y se olvidan. ¿De quién adoraron? ¿Hacia quién dirigieron sus cánticos y sus palabras? Porque la religión deformó nuestra cabeza y nos llevó a momentos litúrgicos. No, la vida cristiana se vive todos los momentos y estás adorando a Dios con cada cosa que haces. Y entonces cuando vas a orar por un enfermo, por ejemplo, eso también es un acto de adoración, porque eso lo hacía Jesús. Cuando dejas de lo tuyo para darle a otros, eso es un acto de adoración, porque estás haciendo lo que Jesús hacía. Y entonces el gran desafío es un desafío ético. El trono de Dios, la gloria de Dios, a mí me está desafiando, me está diciendo cómo vas a ser. ¿Vas a ser como este mundo o vas a ser como Jesús? ¿Hasta ahí? Se lo dejo adentro. Que le rebote adentro del alma. Y que el Espíritu siga hablando a nuestras vidas. Pero cada vez que vayamos delante de la presencia de Dios, tengamos en cuenta esto. Porque hoy vivimos en un mundo donde la estética vale más que cualquier cosa. Y van a tener problemas más de uno cuando vayan delante de Dios y decir, Señor, pero... Y Dios le va a decir, no. Fíjate que acá atrás tenés algunas cositas que solucionar. ¿Se entiende? Esa capacidad que tiene Dios de llevarnos y decirnos, no podés entrar delante de mi trono para ser diferente a mí. Por eso dice la Biblia, aunque es un texto muy discutible por muchos, allá en Isaías 14, que el diablo fue echado de la presencia de Dios. Por eso Judas no pudo quedarse en la cena. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo obligó con eso a salir. Porque la copa del nuevo pacto era para los que estaban unidos a Él. Y hoy nosotros tenemos un mundo, y cuando reducimos el mundo al mundo de la iglesia, a la vida de la iglesia, y no solamente estamos hablando del Centro Cristiano de la Vida, sino en general, uno ve que cada vez se vuelve todo más estético. Y que las mismas autoridades religiosas ayer dijeron una cosa, hoy dicen todo lo contrario. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esos cambios se den tan veloces? Es que es el momento en que estamos viviendo. Por eso creo que Apocalipsis es un libro que tenemos que verlo. Y que no es tan difícil para entender. Para muchos es terriblemente difícil para entender. Es muy fácil de entender. Porque el Señor Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. ¿A quién? A Dios
y a las riquezas. Y en el Apocalipsis está la definición de esto. Entonces, el Apocalipsis es un tratado sobre el final de los tiempos que muestra la batalla que hay a nivel político y económico. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, se han vendido a lo económico. Y entonces, como lo económico es más importante que todo, van allí. Y muchos dicen, pero es que Dios ama la pobreza. De ninguna manera, mi hermano. Hasta casi irónico es. En la Nueva Jerusalén las calles son de oro. Lo usa de pavimento. No sé si lo entiende. Yo me confronto ante eso y digo, cuando veo eso, digo, Señor, lo que es más preciado para los hombres, vos lo usás de pavimento. Los cimientos, que los cimientos de una casa no se ven. Bueno, los cimientos de la Nueva Jerusalén tienen piedras preciosas. Están enterradas, como burlándose de lo que el hombre y la mujer consideran algo valioso. Dios viene y dice, para mí esto es nada. Porque para Dios lo importante son las personas. Y Él te ama a vos. Por eso no da tanta importancia ni a las puertas de perla, ni todas las cosas que dice la Biblia, pero dice que, por ejemplo, los 24 ancianos tenían en sus manos unos cántaros de incienso que eran las oraciones de los santos. Eso sí se cuida. ¿Qué es? Tus oraciones, mis oraciones. Que ninguna de ellas caen en tierra, están todas allí en la presencia de Dios. Maravilla. Y entonces yo me enfrento a un Dios que es completamente diferente a este mundo. Y el desafío es si yo voy a hacer lo mismo que ese Dios o voy a hacer lo mismo que este mundo. Pero entonces, pastor, ¿tenemos que ser pobres? No. El problema no está en las riquezas. El problema está en mi relación con ellas. Si yo sirvo a las riquezas, estoy perdido. Si yo uso las riquezas para bendecir a muchos, estoy bendecido. Hay una diferencia. Muchos creen que son los elementos los que producen el pecado. De ninguna manera. Un elemento no produce pecado. El pecado es la acción que la mujer o el hombre hacen con esos elementos. La misma Biblia habla de la espada, por ejemplo, y dice, es para impartir justicia, pero alguien puede usarla para impartir injusticia. Y el problema no es la espada, el problema es la acción con la que se utilice la espada. Y cuando empiezo a comprender la mentalidad de Dios, como dice allí Jeremías, entenderme y conocerme, se me empieza a abrir un universo donde empiezo a conocer a ese que está en el trono. Y no me quedo deslumbrado por todo lo que veo alrededor, porque Juan estaba sorprendido con todo lo que veía. Sin embargo, cuando aparece la figura del Cordero, él queda impactado por el Cordero y se queda allí prendido del Cordero. Y esto es algo fundamental para nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer yo cuando vaya a adorar a Dios? ¿Cuál es mi postura cuando yo voy delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es mi reacción cuando yo voy delante de la presencia? Ah, no, lo mío es estético. Nosotros somos pentecostales. Y para decirlo de una manera suave, tenemos una liturgia abierta, no cerrada. Lo que viene, viene. Y cuando viene, viene. Y como viene, viene. Abiertos a lo que Dios quiere hacer. O sea que el Espíritu Santo puede interrumpir cuando quiera. Y eso es maravilloso. No lo pierda nunca.
Siempre digo exactamente lo mismo desde que me convertí. La teoría, muy bonita. Nada como la práctica. Por eso a mí cuando me hablan de teología, porque cuando yo hablo de teología de Bordes, la teología de Bordes está basada en un concepto muy fuerte. La teología bíblica y la teología pastoral tienen que caminar juntas, tomadas de la mano. No pueden disociarse, son como las dos vías de un ferrocarril. Es importantísimo entender que tenemos esos dos parámetros. Porque algunos se vuelan con una teología bíblica que es impracticable, que no responde a las necesidades de la gente. Y otros, por responder tanto a las necesidades de la gente, se olvidan de lo que dice la palabra. Entonces, ni una cosa ni la otra, y entender que Dios no te dice tenés que caminar por arriba de un hilo y hacer equilibrio, sino que te dice, yo te doy márgenes para que te puedas mover. Y el mismo Jesús demuestra cosas, y pongo ejemplos simples. El mismo Jesús que mandó a los 70 y les dijo, no se lleven nada, bordón, alforja, nada. Yo les voy a proveer de todo. Les dice por allá por el capítulo 22, 23 de Lucas, cuando les dije esto, ¿le faltó algo? Y todos les dijeron, nada, Señor. Dice, bueno, ahora llévense todo. Es más, el que no tiene espada, venda la capa y compre una. Y uno dice, ¿qué pasó? Te está dando bordes. Te está diciendo, este es un borde, este es el otro. Son dos momentos, dos situaciones. Y entonces los que son dogmáticos y te dicen, no, es esto y nada más. Es la visión que ellos tienen de esa situación en esas circunstancias. Pero Dios te está dando bordes y te está diciendo, bueno, este es el río, navegá. ¿Te gusta más a babor? ¿Te gusta más a estribor? Haz como quieras. Luego te va a aparecer algo más, que es la profundidad. Que esas son las dimensiones históricas. No es lo mismo hoy a ayer. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esa dimensión ética de entrar en la presencia de Dios. Yo quiero ser como Jesús es. Cuando uno se planta delante del trono del Cordero, uno mira y dice, Él desafió absolutamente todo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a adaptar al mundo que me rodea? ¿Voy a dejar que el mundo que me rodea me imponga las condiciones o yo voy a creer que Jesús puede cambiar las condiciones que me rodean y puede transformar cada situación negativa en un testimonio maravilloso del poder de Dios? ¿Puedo creerlo? Muchas veces tenemos en la cabeza Hechos 1:8. Marcos 1:8 dice algo tan contundente y tan relacionado con Hechos 1:8 que nos asombra. En Hechos 1:8, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús acerca del reino de Israel y si iba a ser restaurado en ese tiempo o no, Jesús les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Esa palabra que usó Reina Valera o que usó Casidoro de la Reina, sazones, para traducir lo que dijo Jesús, es inigualable. Sazones. Cuando usted sazona, le pone especies a la comida. Lo que le quiso decir Jesús fue, no les importa a ustedes cómo se cocina este guiso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso dice Hechos 1:8. Marcos 1:8 dice, Juan el Bautista hablando, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, hablando de Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Me impacta que usted entienda, comprenda y se grabe en el corazón y en la mente esta verdad. Jesús te quiere bautizar. Algunos pelean porque creen que el Espíritu Santo es un premio. No, el Espíritu Santo es una necesidad. El Espíritu Santo viene para asistirnos en nuestras debilidades. Y entonces el Espíritu Santo ya no es alguien externo, sino alguien que entra en nuestras vidas. Y Juan el Bautista dice: yo los bauticé en agua para perdón de pecados, pero el que viene tras de mí, al quien yo le estoy abriendo el camino, Él los bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que Dios te quiere bautizar, que Jesús te quiere bautizar. Pero pastor, para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo tengo que estar santificado y sin pecado. No, querida, no, querido. El Espíritu Santo viene para santificarte. Es Él el que viene para producir frutos. Y ahora lo vamos a ver en la palabra. Él viene para darte respuesta en tus necesidades. Entonces, cuando uno entiende esto y dice: muy bien, yo no tengo que convencerlo a Dios que me bautice, Él quiere bautizarme, se terminan todas esas luchas internas que podemos llegar a tener cada vez que nos ponemos a orar, y todos esos temores que aparecen. ¿Querrá bautizarme? ¿Seré apto para que me bautice? ¿Yo seré merecedor del bautismo? Sí, lo sos. Él quiere bautizarte. Ahora, quiero que abra su Biblia en 1 Corintios 12. Dice allí Pablo a los hermanos de Corinto: a ver, si había gente, si había una iglesia que tenía de todo, era la iglesia de Corinto. Alguna vez le expliqué a un hermano que juzgaba a los demás y me contaba los pecados de las compañeras de su hija en la espiga, creyendo que su hija era diferente y teniendo la misericordia de no decirle nada sobre su hija, porque nosotros no hablamos de las cuestiones personales con nadie. Le hice esta reflexión: ¿sabes cuál es tu problema? Vos ves que el colectivo se está yendo y yo veo que el colectivo está llegando. Entonces vos criticás a la gente por sus pecados porque crees que ya están terminados y se están alejando y creen que eso es el cristianismo. Yo estoy viendo que están llegando a Cristo y que Jesús después los va a transformar. Son dos posiciones completamente diferentes. Los dos estamos parados en el mismo palo esperando el colectivo. Pero vos lo estás viendo irse y yo lo estoy viendo llegar. Y entonces a mí no me importa cómo llega una persona a Cristo, porque va a llegar como llegamos todos. Algunos más despedazados que otros, algunos con mayores dolores que otros. Algunos habiendo pecado más que otros. Y cuando uno peca, mi hermano, el primero que se lastima es uno. Por eso por allí en algunas redes sociales puse un mensaje hablando de la ley y el amor, y tomé un pasaje de Romanos 13. Es como que tenemos algunos textos en la cabeza y todos te dicen: no, 1 Corintios 13, porque habla del amor. Romanos 13 también habla del amor. Y habla bien claro del amor. Y dice bien claro allí qué es pecado y qué no es pecado. Léalo y se va a interesar. Romanos 13. Hoy no lo voy a leer, no es el tema de hoy. Pero algunas veces la gente
cree que lo sabe todo y no sabe nada. Y uno como pastor, más de una vez, conoce un poquito de la vida de la gente y sabe de la obra que Dios está haciendo. Entonces tiene que salir a defender, tiene que salir a proteger, tiene que salir a impedir que otros juzguen, dañen. Porque es fácil juzgar a los demás. Como dijera Jesús a los fariseos, sacarle la paja del ojo ajeno, pero dejar intacta la viga en el ojo propio. Y esto es muy de todas las sociedades. Y se enervan y salen y dicen y hablan. Y Jesús se interesa por cada vida. Y eso es lo que a mí más me enamora de Él. Que te ama, te conoce y está con vos. Siempre. Y conmigo. Y te acaricia. Y te hace sentir lo que no sentiste jamás. No habrá nadie más grande que Él, como recién cantábamos. Maravilloso. Y ese Dios le escribe a una iglesia que era un desastre. Corinto. Estos griegos hacían de todo. Y Pablo tiene que tratar todo eso. Entonces dice, ¿qué le va a decir Pablo a esta gente que era un manojo de pecado, que eran terribles? Los griegos se caracterizaron porque todo estaba bien. ¿Está? No había nada que estuviera mal. Y entonces Pablo les escribe y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, los griegos creían en todos los dioses habidos y por haber, ¿no? El discurso de Pablo en Atenas que dijo al Dios no conocido, encontró un pedestal que decía al Dios no conocido, por si se le había escapado alguno. Y dijeron, hagamos un pedestal, lo dejamos vacío y le ponemos al Dios no conocido por las dudas. Y Pablo se paró y dijo, a este vengo a predicarle yo, al que ustedes no conocen. Así que los ídolos mudos ellos los conocían, había muchos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, apartado de Dios significa anatema, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esto se lo tiene que explicar a los griegos, porque como los griegos tenían una división tan grande de dioses, tenían un Dios para cada cosa. Algo así como el santoral. Lo interesante es que le tiene que explicar Pablo y decir, a ver, no es otro Dios el que va a operar, no, son muchas operaciones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es uno y es el que te va a bendecir. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y acá Pablo está abriendo algo maravilloso. Porque por lo general muchos hermanullos que creen que tienen toda la divinidad encima, dicen que lo que ellos hacen y como ellos lo hacen es la única manera de hacerlo.
Y entonces Pablo viene y dice, no muchachos, hay diversidad de dones. La Biblia va a hablar de la multiforme gracia de Dios. Tiene infinidad de manifestaciones. Y cuando hablamos de infinidad nos estamos refiriendo a infinitas formas de manifestarse. Y Dios te está diciendo que para cada uno hay una manera. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Y el que tuvo la idea de hacernos todos diferentes fue Dios. Y el hombre empezó a investigar y dijo, ¿será que somos todos diferentes? Y un día hubo un argentino que descubrió que tenemos la huella dactilar que nos identifica. Y desde ahí, cada vez que te llevan preso, te hacen tocar el pianito. Otros se pusieron a investigar y descubrieron el genoma humano. Y se dieron cuenta que todos tenemos un ADN completamente diferente a los demás, que nos hace personales. Es que Dios nos hizo de esa manera. Y entonces, la gracia de Dios no puede ser uniforme, es multiforme. No es uniforme, es multiforme. Y nadie puede juzgar al otro y decir, no, vos no tenés la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a mí la gracia de Dios se me manifiesta de esta manera. No, cada uno recibe de acuerdo a cómo Dios quiere bendecirlo y cómo es. Versículo 8. Porque a este, dígale al que está al lado, a este, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Fíjense, sigamos un poquito. A otros les he dado palabra de ciencia por el mismo Espíritu. ¿Qué diferencia hay entre la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría? La palabra de ciencia es conocimiento, lo que yo no sé. Naturalmente no puedo saberlo, pero viene ese conocimiento por el Espíritu. A mí me ha sucedido muchas veces, consejerías pastorales, diferentes situaciones. Viene una palabra de ciencia y uno sabe lo que naturalmente no puede saber. Y siempre tiene que ver con la resolución de los problemas de las personas que tenemos o que estamos ministrando. No es para chismear sobre la vida de la persona. Y gracias a Dios después me olvido, lo cual es maravilloso. ¿Usted se acuerda, pastor? No, la verdad que no me acuerdo. Dios me lo saca a la cabeza, si no sería un problema para mí tener que convivir con ese tipo de cosas. Es maravilloso cuando Dios te da y también cuando Dios te saca. Es precioso. La palabra de sabiduría es cómo yo voy a aplicar ese conocimiento. Pues yo puedo tener un conocimiento maravilloso y no saberlo aplicar. ¿Se entiende? Entonces, a uno le da palabra de sabiduría para saberlo aplicar, al otro le da la ciencia para saber qué es. Y a otro le da palabra de fe por el mismo Espíritu. ¿Y qué es la palabra de fe? Es la que te impulsa en el momento en el cual todo es negativo. Hay palabra que es de ciencia y viene y te dice, pasó esto, esto, pasará esto, aquello, lo otro. Eso es ciencia. Pero la palabra de fe es la que te dice, cuando estás desanimado, cree que Dios lo va a hacer. Y viene un mensaje de fe, palabra de fe. Te vas a sanar, créelo. No le estás dando ciencia, le estás dando fe. Y la fe es la que mueve montañas. Así que ya tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe. Interesante. Y a otro, el mismo versículo 9, dones de sanidades por el mismo Espíritu. La sanidad viene de Dios y es un don del Espíritu. ¿De quién es? Entonces no es tuyo. No es un don del Espíritu, pero me lo dio a mí. También te lo puedes sacar. Es de Él. Cuando te enfrentás
a una situación y decís, Señor, ¿qué puedo hacer yo con una persona que está enferma? Y lo ves en una situación así. ¿Qué puedo hacer? Nada. Haz el milagro, Jesús. Y entonces ahí es donde se activa el don de sanidad, que es del Espíritu. ¿Quién lo sana? Él, no yo. Yo no lo puedo sanar. Es Él el que lo sana. Versículo 10. A otro, el hacer milagros. ¿Cuántos entienden que Dios nos da estos dones? Deje de tenerle miedo a los problemas. Hay algunos que dicen, ay, pastor, ay, usted no sabe el problema. Bueno, así de grande va a ser el testimonio. Un poquito más grande que el problema, porque el testimonio siempre supera al problema. Entonces, deje de mirar. El que tiene ese don de milagros, el Espíritu Santo lo unge y entonces está viendo el milagro, no está viendo el problema. Hay algunos que se centran en el problema y dicen, imposible. Y viene el otro y dice, ¿cómo imposible? En el nombre de Jesús, y se produce el milagro. Bien. A otro profecía. Esto ya es bien claro, ¿no? Son mensajes específicos de Dios sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Y sobre todo una función de la profecía que es muy importante. Hacerle saber al pueblo en qué momento de la historia vive. Ese es un punto de la profecía muy poco resaltado, pero que es fundamental. Porque si yo estoy viviendo, por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, cuando venía a Babilonia, y yo salgo y digo, ¿está todo bien? Estoy desubicadísimo. Yo tengo que saber en el momento en que estoy viviendo. Cuando yo sé el momento en que estoy viviendo, entonces me ubico y sé lo que Dios va a hacer. Y no voy a contramano de lo que Dios quiere hacer. Sigue. A otro discernimiento de espíritus. Este es vital en este tiempo. Discernir los espíritus. Hay algunos que tienen una facilidad para comprar espíritus demoníacos. Ripipipi, papapapa, rita lava, tacita y creen todo lo que viene atrás. No tienen el más mínimo discernimiento. Y uno dice, pero ¿cómo puede creer semejante cosa? Yo he escuchado sobre nuestro querido país Argentina tantos profetas de cartón que anduvieron diciendo barbaridades. Por eso pone Pablo detrás del de profecía, el de discernimiento de espíritu. Tenés que discernir qué espíritu. Algunas veces es un demonio, otras veces es el espíritu humano y otras veces es el espíritu de Dios. Pero tenés que discernir qué espíritu es. No podés creer todo lo que te dicen. ¿Está eso en la Biblia? En el Apocalipsis tiene el anticristo uno que es su vocero de prensa. El falso profeta. Dice que el falso profeta sale y a grandes voces convence a la gente de adorar al anticristo. Es impresionante. Cuando lo lees, decís, ¡wow! Pero esto está pasando ahora. ¡Sí, Señor! Y mejor dicho, no estoy diciendo de que ya esté el anticristo, sino lo que estoy diciendo es, ya están dados los sistemas como para que alguien pueda salir y convencer. Hay que tener discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritu? ¿Es el humano? Si es el espíritu humano, tiene siempre una tendencia para dañarte y siempre tiene que ver con la economía. Siempre te va a perjudicar económicamente. Es un espíritu demoníaco, te va a oprimir, te va a sacar las ganas de vivir, te va a llevar a la desazón, te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la ruina espiritual. Es el Espíritu de Dios, te va a llevar a la gloria, a la bendición, al poder. Discerní el espíritu. Si es el espíritu humano, no le creas. Si es un espíritu demoníaco, repréndelo. Y si es el Espíritu de Dios, abrí el corazón de par en par y deja que te llene.
Aleluya. No, es simplemente palabra. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Es decir, si a uno Dios le da lenguas, a otro le da... Dice, pero pastor, mire, a mí me pasó muchas veces esto. Muchas. Alguna vez conté de un trabajo evangelístico que hacíamos allá en La Boca y predicábamos, y los sábados a noche hacíamos entrar gente ahí al templo que iba en aquellos tiempos cuando estaban las cantinas. Y un día entraron dos personas muy duras, ateas. Ella, yo no lo sabía, pero era profesora de arameo. Y antes de que se fueran, no creyeron nada. Dijeron, vamos a hacer una oración. Dije yo, que era el que lideraba, y nos hicimos una rueda y empezamos a orar. Y un muchacho recién convertido empezó a hablar en lenguas. Y ram, pam, pim, pam, pam, pam. Y yo lo miraba y decía, si esta gente no cree, ahora va a creer menos. Y lo tenía lejos para pegarle el guantazo. Y no podía. Y cuando termina la oración veo que ella, la mujer, lloraba a mares, yo no lo sabía, era profesora de arameo, y el muchacho, que no sabía hablar muy bien castellano, imagínense arameo, le había predicado en arameo todo lo que le habíamos dicho en castellano. Y la mujer dijo, ¿cómo no voy a creer si yo sé que no sabe una letra de arameo? Dios tiene poder para hacer que la palabra fluya en idiomas, algunos de ellos angelicales, otros terrenales. Y hablamos, pero viene el otro y tiene discernimiento de lenguas. Y pone en claro las cosas que fueron dichas por el Espíritu. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como en un cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Podés creer que Dios te va a llenar de dones? ¿Me dejás que te dé un consejo? Los dones no son para jugar. Los dones son para bendecir. De donde no se activan si no los pones al servicio de la gente. Entonces no vas a pretender tener un don de sanidad si no le pegas una vuelta al hospital y empezás a orar por enfermos. O en tu casa, amigos, a quien sea. Pero eso se activa cuando nosotros nos ponemos en el servicio de Dios. Que dice, yo quiero recibir don de profecía. Y de repente Dios le dice, anda y decile al carpo del narcotráfico. Y dice, no, a ver, Dios. Yo quiero que me uses con profecía acá, en el templo. No, siempre los dones vienen para resolver situaciones difíciles, complejas, de esas que no te gustan estar. Entonces, el que sabe que viene un don de Dios, los dones no son para las cosas placenteras, los dones son para las intervenciones que luego van a ser maravillosas, pero que uno que tiene que acostumbrarse a enfrentar situaciones desventajosas. Amén. Pero no solamente tenemos dones, tenemos frutos. Vaya a Gálatas 5, a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Algunos se equivocan con el amor, porque creen que el amor es decir todo que sí. El fruto es amor, gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Y ahí nos confundimos muchas veces con la alegría. Alegría no es gozo y gozo no es alegría. El gozo es una fuerza
Por eso dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, que tenemos en el interior. El gozo es independiente al momento en que estoy viviendo. La alegría es dependiente de lo que yo estoy viviendo. Entonces yo puedo tener una tristeza, pero tener gozo. Muchos no lo entienden esto. Lo opuesto al gozo es la debilidad, la amargura de espíritu. Yo puedo tener una tristeza, las tristezas son temporales, son momentáneas, pero adentro mío el gozo me mantiene firme y fuerte. Amén. Paz. ¿Tiene paz? ¿Qué es paz? ¿Y es ese estado nirvana? No. La paz es interior, es interna, está aquí dentro. Afuera podés tener una revolución, un terremoto, y acá adentro tenés paz. Eso se explica mejor todavía cuando viene el siguiente fruto. Paciencia, paz con conocimiento. Dios va a intervenir. Pero es bueno tener paz más allá de saber que Dios va a intervenir. Algunos dicen o creen que la paciencia es saber esperar. No. Paciencia es tener paz con conocimiento. Saber esperar es otra cosa. Benignidad. ¿Qué es benigno? ¿Qué es ser benigno? Ser bueno. Ser una persona que siempre está preparada para bendecir a los demás. Que tiene en el corazón dar lo mejor que tiene hacia los demás. Pero después dice bondad. Y la bondad no es benignidad. La bondad es la que algunas veces dice no. El benigno te va a decir sí, te va a decir todo lo que vos querés escuchar. El bueno algunas veces te dice no. Y uno tiene que tener benignidad, desear lo mejor para todos, pero también ser bueno. Y algunas veces siendo bueno, hay gente que se enoja con vos. Pero es preferible que un día te digan gracias y no que un día te digan por qué. Fe. El Espíritu Santo te da fe. Aleluya. ¿Ves que el bautismo del Espíritu Santo es necesario? Te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Señor, no me alcanza mi fe. Viene el Espíritu Santo y dice, toma. Y te deja un paquete de fe adentro. Mansedumbre. Me da gracia porque algunos dicen, pero Moisés era manso, y se olvidan de que al egipcio lo cortó en fetas, ¿no? Templanza. Templanza. ¿Cuántos saben cómo se templa un metal? No. No. No se templa con el fuego. Con el fuego se derrite. ¿Cómo que se templa con el fuego? Se templa con el agua. Él calienta la pieza, después la tiene que enfriar. Y cuando lo calienta y lo enfría de golpe, le modifica la estructura molecular, lo hace más fuerte y más frágil. Por eso, un hierro se dobla y un acero se parte. Es más fuerte, tiene una estructura más rígida. Te puede usarlo para golpear el hierro y va a entrar en el hierro, pero si agarra algo que es más duro, ¡pac!, se parte. De todo dice, el fuego, no. Son los cambios bruscos los que templan. Algunas veces estás todo bárbaro y de repente, pum, como cuando venís en un avión y viene todo tranquilo, todo, y de repente, sandanga. Se empieza a mover todo. Y en la vida te pasan cosas así. Venía todo bárbaro, no sé qué pasó, doblé la esquina y ¡brum! Eso te produce templanza. Y en los momentos difíciles, Pablo en el barco, estás tranquilo. ¿Quién te lo da? El Espíritu.
Contra tales cosas no hay ley. Yo soy anti-ley y me encanta. Aleluya. Lo que pasa es que usted es anárquico. Sí. En el cielo va a ser maravilloso. ¿Sabe qué? No vamos a tener que aguantar a ninguno de los que nos imponen cosas. Estoy harto de lo que nos imponen cosas. Y qué lindo que el Espíritu Santo me da dones y me da frutos. Él me llena. Aleluya. Bendito sea su nombre.